¿Se oye? Sí. Bueno, muchas gracias y le agradezco muchísimo la invitación a estar participando con ustedes en esta actividad que un poco me airea, por decirlo de alguna manera, en la actividad que uno está, activismo diario de la política y de la situación económica. Yo quiero pensar en dos momentos. A mí me pidieron que hablara de la situación fiscal y de un poco de un pacto, de cómo sería la idea de un pacto fiscal. Yo creo que hay que distinguir el corto y el largo plazo en estas dos situaciones. Nosotros tenemos 17 meses bajo una gran tensión. Nos cogió la pandemia en marzo. Eso determinó una caída brusca del producto. En el caso dominicano, la economía decayó en 7.9%. El 6.5%, la inflación, el déficit fiscal se fue a 7.9% como porcentaje del producto, el desempleo aumentó, perdimos alrededor de 500.000 de puestos de trabajo. En fin, creo que eso fue general en toda América Latina y en el Caribe. El año siguiente empezó la reactivación, más o menos después, como al tercer mes de 2021 empezó la recuperación. Pudimos crecer en 12.3% comparado al 2020 y en 4.7% comparado a 2019. Pero lo importante aquí fue que el déficit fiscal bajó de 7.9, como había mencionado anteriormente, a 2.7% del PIB. Había habido un cambio importante en la economía dominicana. Y aquí voy al primer elemento del corto plazo. ¿Qué marcó esta diferencia? ¿Cómo fue posible que lográramos la combinación de un altísimo crecimiento económico junto con una significativa reducción del déficit? De hecho, tuvimos que gastar más al final del año para poder, no pudo haber sido menor el déficit, pero teníamos un amplio espacio y pudimos gastar más al final del año. ¿Qué pasó? Bueno, el Estado, el gobierno que recién empezaba, cambió un perfil de legitimidad. En Dominicana la impunidad y la corrupción y la impunidad se convirtieron en una época en un instrumento de gobernanza para garantizar gobernabilidad. Y es muy difícil, como muchas veces he repetido y dicho en otros espacios, que es difícil tú controlar la corrupción, porque al final es una decisión individual. Pero la impunidad es una decisión de política. Y sí, nosotros trabajamos en que se acabara la impunidad. Y para eso se independizó el Poder Judicial. El Poder Judicial estaba, y todos los árbitros de la sociedad dominicana estaban cooptados históricamente. Bueno, en los últimos 20, 25 años. Todas las instancias de arbitraje de la sociedad. Me refiero al procurador fiscal de la República, estaba cooptado por el partido político de turno. El Tribunal Constitucional estaba cooptado por el partido de turno. La Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, o sea, todos los actores que eran árbitros en la sociedad dominicana estaban cooptados. Y lo primero que hizo el partido que ganó las elecciones en el año 2020, el presidente Abinader, fue tratar de romper ese proceso. Y inmediatamente nombra una fiscal independiente, nombra jueces, o sea, promueve el nombramiento de jueces totalmente independientes, tanto en el Tribunal Constitucional, en la Suprema Corte de Justicia, en la Cámara de Cuentas y en la Junta Central Electoral, y eso genera una serie de confianza. Al punto tal que de ese 12.3% de crecimiento económico que tuvimos en el 2021, ese crecimiento es explicado en un 63% por la inversión privada. La inversión privada se reaccionó y empezó a invertir en la economía dominicana. Al punto de que
aproximadamente el 95-96% de esa inversión era privada. Entonces fue la confianza del sector privado quien empujó, además, por supuesto, de la política que hizo el gobierno. Por ejemplo, en el caso del turismo, el gobierno hizo todo el esfuerzo por mantener los hoteles abiertos, dio el apoyo al sector industrial, hubo una política muy fuerte de apoyo a la población a través de transferencia de efectivo. Ese apoyo fue alrededor del 3% del PIB. Todo esto actuó para crear un escenario de rápido crecimiento, inversión privada inversión privada del sector privado. El consumo solamente explicaba el 30% del crecimiento, cuando lo clásico era lo contrario, o sea que el consumo explicaba el 60, el 70, hasta el 80% del crecimiento y en la inversión era unos 20, 25 puntos y la diferencia era el saldo de la balanza comercial. Es decir, eso fue un elemento importante que explica cómo se pudo hacer un ajuste fiscal, y créanme que fue sorprendente, porque nosotros mismos nos sorprendimos. Yo como ministro de Economía, si me hubieran dicho en enero del 2021 que la meta era bajar al 2.7% del PIB, del déficit, de 7.9 a 2.7, yo me hubiera opuesto, porque entendía que iba a haber una gran depresión. Y ocurrió todo lo contrario. Todo lo contrario ocurrió. Hubo una gran actividad. Esa es entonces la perspectiva de corto plazo. Ahora, viene, ¿cómo vamos a enfrentar esta situación a largo plazo, ¿no? Tenemos un mundo que vivimos, como decía anteriormente, 17 meses de incertidumbre. Yo en el recorrido que he hecho acá, he aprovechado a visitar a varias instituciones y hablar con mucha gente, a ver que me digan cuándo que se va a acabar esta guerra, y nadie sabe cuándo se va a acabar esta guerra. Es decir, que vamos a tener un déficit probablemente, un precio de gasolina, del petróleo. Hoy estuve revisando el precio esta tarde, a las 3 de la tarde, estaba a 111,71 el precio del WTI, del West Texas Intermediate. Y el Brent estaba a 120,38. Para nosotros el precio de referencia es el WTI. Eso significa que hay que sostener un subsidio que va a llegar probablemente, nosotros calculamos, al 1% del PIB. Vamos a tener que subsidiar el combustible a la población. ¿Y por qué vamos a subsidiar el combustible? Bueno, porque si no, se nos convierte en una situación social inmanejable. La inflación está en un 9%, esperamos que este año promedie un 8%, aunque al mes corriente está en el 9%. Pero el promedio del año esperamos que termine todo en 8%. Y hay que entonces subsidiar al precio del petróleo. Eso significa que vamos a tener un déficit, por lo menos un punto adicional de déficit para poder subsidiar esta situación del consumo de petróleo. Obviamente aquí nos enfrentamos a una realidad más diferente. Ahora el único que no se ha dado cuenta de que no hay guerra son los organismos internacionales de evaluación de crédito. Ellos no saben que hay guerra. Y entonces nos están diciendo que tenemos que terminar el año con una relación, un ratio entre el pago de servicio de la deuda o intereses básicamente en proporción a los ingresos tributarios. Pero al llegar a ese ajuste nos implica tumbar el producto, tumbar la deuda, no dar más subsidios y bueno, por supuesto, como está de moda de aumentar las tasas de interés, cuando tenemos una inflación por oferta, lo que va a provocar es una mayor recesión y nosotros no podemos permitir una recesión en este momento. Pero bueno, esas son de las tensiones que estamos viviendo. ¿Cómo podemos cambiar todo esto? Bueno, yo creo que el punto fundamental ahora es una reforma. La reforma fiscal tiene la parte del gasto y la parte de los ingresos. La parte del gasto es fundamental en todo esto porque es la transparencia. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de mejorar la calidad del gasto para que la gente no tenga confianza, porque antes teníamos
80 y pico de cónsules en los Estados Unidos y muchos de esos eran piratas, ¿no? O sea, nadie sabía quiénes eran, etc. Entonces, hemos tratado de mejorar la calidad del gasto. Estamos integrando, tenemos una perspectiva muy clara de inclusión social y sobre todo inclusión territorial. Eso, estamos en esa línea, solidaridad, mecanismos de participación, rendición de cuentas, en fin. Y estamos obviamente buscando la mayor eficiencia posible en la... Ya me estoy pasando, ¿no? Sí. Ya me pasé. Ya, bueno, estoy en la... me están presionando aquí, pero vamos a cumplir, no se preocupe. Entonces, el gran dilema que tenemos, obviamente, todo eso es fundamental para poder hacer una reforma fiscal. Pero obviamente no se puede hacer reforma fiscal en un contexto de inflación, ni mucho menos en un contexto de pandemia, porque nos tumba, sencillamente nos van a tumbar. Entonces, para pensar en una verdadera reforma de impacto, tenemos que cambiar las relaciones de poder. Nuestras sociedades son muy desiguales y al ser tan desiguales, la desigualdad está legitimando una relación de poder, en donde al final de cuentas el desarrollo se convierte en una cuestión de poder y no de derechos como debería ser. Entonces, lo que hay que cambiar es esa relación de poder y ahí es donde donde, como dicen en dominicano, donde la puerca retorció el rabo. Es lo más difícil. Pero la base de poder hacer un verdadero pacto es que cambien las relaciones de poder y que verdaderamente exista un poder ciudadano. ¿Cómo hacer eso? Bueno, si me dan otros 9 minutos. Pero nada, ese es el punto que tendríamos que hacer. ¿Cómo cambiar esas relaciones de poder?